Tigri no es uno de los personajes más amados por nada. Muchos lo podemos amar por su diseño, o por su gran capítulo dentro de la historia. Pero si somos sinceros, la mayoría lo amamos por algo mucho más simple, porque podemos identificarnos con él. Y les seré sincero, yo pertenezco a ese grupo. Porque cuando uno mira su historia con más calma, Tigri deja de ser solo un personaje más dentro del juego. Su historia empieza a sentirse demasiado humana. Una historia sobre soledad, sobre rechazo, sobre intentar demostrar tu valor una y otra vez, esperando que alguien finalmente te mire y diga que todo tu esfuerzo valió la pena. Y tal vez por eso muchas personas conectan tanto con él. Porque en algún punto de nuestra vida todos hemos querido que alguien nos valore, que alguien reconozca lo que hacemos, que alguien simplemente nos escuche. Así que en este vídeo trataremos de analizar muy a profundidad el personaje de Tigri. Veremos cómo la soledad que sufrió lo llevó poco a poco a ser manipulado por otros, cómo muchos de sus logros, decisiones y misiones en realidad no nacían solo de su voluntad, sino de algo mucho más profundo, la necesidad de atención, de reconocimiento, de sentir que su existencia tenía algún tipo de valor para alguien. Pero sobre todo, quiero que este video sea algo más que un simple análisis de un personaje. No quiero que solo veamos esta historia para entretenernos por unos minutos. Lo que realmente quiero es que reflexionemos un poco más allá de la historia, que intentemos ponernos en sus zapatos, entender por qué tomó las decisiones que tomó, y preguntarnos qué fue lo que realmente lo llevó a convertirse en la persona que es ahora. Porque a veces las historias que más nos marcan no son las que hablan de héroes perfectos o villanos malvados. Son las que hablan de personas rotas, personas que solo querían ser escuchadas. Y quién sabe, tal vez al final de este video no solo entendamos mejor a Tigri. Tal vez también podamos aprender algo que nos sirva en nuestra propia vida. Así que primero dale un gran like y suscripción al vídeo y empecemos con este análisis pretencioso. Tigri antes fue un tigre inocente, a él le gustaba jugar básquetbol como hobby. No tenemos mucha información sobre todo lo que le gustaba, pero podemos notar algo importante, él siempre intentó ganarse el respeto de sus padres. Tigri intentaba sacar las mejores calificaciones para sorprenderlos, también intentaba ganar premios jugando básquetbol, sin embargo nunca lo lograba. Su padre lo rechazaba y su madre le aplicaba la ley del hielo, y en la escuela tampoco encontraba paz, en la escuela le hacían bullying los demás jugadores simplemente porque se burlaban de una persona con baja estatura jugando básquetbol. Para muchos vivir así es horrible. Se supone que para las personas que reciben bullying su lugar seguro es su casa, y para los que tienen maltrato familiar su lugar seguro suele ser la escuela. Pero en este caso Tigri tuvo lo peor de ambos mundos. Sus esfuerzos por ser un gran jugador no importaban porque los jugadores lo trataban horrible, llamando inútiles todos sus intentos, y lo mismo pasaba con sus padres, minimizaban su esfuerzo por ser un buen estudiante y jugador simplemente rechazándolo. Esto en Tigri generó un trauma. Porque al final lo que esto le enseñó fue algo muy doloroso, que no importaba cuánto se esforzara nadie lo valoraba. Y si somos sinceros muchas veces, cuando hacemos algo para superarnos no siempre es solo porque nos guste. Muchas veces lo hacemos porque queremos atención, queremos la valoración de siquiera una persona, queremos que alguien nos haga notar. Porque nadie quiere sentir que está luchando completamente solo. Como decía el filósofo Aristóteles, el ser humano es un ser social, necesitamos ser vistos, escuchados, reconocidos. Porque si no, ¿qué propósito tendría todo el esfuerzo? Así que Tigri, cansado de todo esto, decidió irse de su casa. Ahora estaba completamente solo, sin propósito, sin nadie que creyera en él, hasta que un día encontró un cartel. Un simple cartel que reclutaba soldados para una guerra, pero aunque parezca algo pequeño tenía un detalle que marcaría profundamente a Tigri. El cartel decía, eres más fuerte de lo que crees. Estas simples palabras resonaron fuerte en su mente.
Para Tigri era como si alguien finalmente le dijera algo que nunca había escuchado antes. Quizás entrando al ejército por fin alguien lo valoraría, porque como dije antes Tigri no buscaba superarse solo por superarse, buscaba atención, buscaba admiración, buscaba sentir que su esfuerzo tenía sentido. Así que decidió entrenar duro, quiso romper sus propios límites. Pero cuando finalmente fue reclutado ocurrió una tragedia. El día de su primer enfrentamiento Tigri cayó por un túnel. Su compañero Danji intentó salvarlo buscando una entrada hacia ese túnel, pero dentro de ese lugar algo pasó con Tigri. Su mente empezó a quebrarse. Comenzó a alucinar, veía sus traumas, veía los lugares donde sufrió bullying, veía su casa, veía su pasado. Era como si su mente le dijera que no importaba lo que hiciera, no importaba que intentara comenzar una nueva vida, su pasado siempre lo perseguiría. Las alucinaciones eran un recordatorio constante de cómo fue tratado. Y Tigri simplemente no pudo seguir adelante. En medio de su desesperación apareció un monstruo llamado Ombra, y Tigri lo mató en defensa propia. Pero la verdad era mucho más trágica. Ese monstruo en realidad era Danji intentando salvarlo. Cuando Tigri recuperó la conciencia ya era demasiado tarde. Danny estaba muerto. Desde ese momento Tigri dejó de ser un militar y huyó de la misión siendo acusado de traición hacia su país. Ahora era un fugitivo, y otra vez estaba completamente solo. Después de la infección Tigri siguió prófugo. Un día tenía demasiado frío y mucha hambre, esto solo reforzaba más su soledad y sus pensamientos pesimistas. Hasta que una loba llamada Willow lo encontró, y este momento es muy importante, porque esta fue la primera vez que Tigri recibió afecto de alguien. Willow le regaló un abrigo. Puede parecer algo pequeño, pero para Tigri significaba todo. Era la primera cosa que alguien le regalaba, sin pedir nada a cambio, sin que tuviera que demostrar algo primero. Por primera vez alguien lo trató con un mínimo de cuidado. Y por eso Tigri se volvió leal a ella. Pero esa lealtad terminaría perjudicándolo. Ahora formando parte de la TSP empezó a perder su dignidad, obedecía a Willow, una mujer que con solo haberle dado un abrigo y un poco de atención ahora podía manipularlo. Podemos ver esto claramente en el capítulo de Navidad. Tigri intenta dar un buen show para Willow, quiere hacer algo especial para ella, pero Tigri es torpe y Felix lo trata horrible, otra vez lo llaman inútil. Pero lo que realmente duele es su mirada después de arreglar el foco. Él hizo su trabajo como se debía, quería que todo saliera bien para Willow, pero en su rostro se puede ver decepción, porque el foco falló, algo completamente normal. Pero Felix lo mira con enojo, y cuando la obra termina el resultado no fue como se esperaba debido al accidente. Willow acepta el regalo, pero felicita especialmente a Felix, sin valorar el esfuerzo de Tigri en la parte técnica. Y esto es importante. Porque Tigri hizo todo lo posible para que esa obra fuera increíble, a pesar de que él no sabía nada sobre la parte técnica de un teatro. Y aún así nadie vio su esfuerzo. Esos ojos de decepción destruyeron su autoestima una vez más, y se nota demasiado en esta foto, viendo como toda la TSP está feliz y disfruta su tiempo con los demás mientras él se queda solo. En el libro 2 podemos notar aún más el cambio de Tigri. Aquí vemos cómo Willow empieza a manipularlo más. Le ordena matar al jugador y a Pony, dos personas que nunca le hicieron nada, pero Tigri debía actuar como un sicario por Willow solo para buscar otra vez la atención que ella le dio al inicio. Todo lo que hizo fue por recuperar esa sensación, la sensación de ser valorado. Pero después del escape del jugador en el capítulo 5 Tigri lo pensó mejor y decidió dejarlos vivir. Pero aquí ocurre algo clave. Willow le dice tigre inútil. Puede parecer solo una palabra, pero hay palabras que para algunas personas pesan mucho más que para otras. Y en el caso de Tigri esa palabra tiene historia, porque indirectamente fue lo que escuchó toda su vida, en su casa y en su escuela. No importaba cuánto se esforzara, siempre sentía que su esfuerzo no valía nada, siempre terminaba sintiéndose inútil. Y esa palabra volvió a abrir todas esas heridas. Así que después de la pelea con el jugador Tigri tomó una decisión, abandonar a Willow y abandonar la TSP. Porque no solo era Willow. Felix lo trató horrible. La TSP lo excluía constantemente, siempre estaba apartado, siempre era la oveja negra, el excluido. Y entonces aparece una nota en los muelles que dice algo que revela completamente lo que Tigri siente. Estoy cansado de que me ignoren y me descuiden. Estoy harto de eso.
Si no creen que soy lo suficientemente útil para ellos, entonces seré más útil contra ellos. Esta nota resume todo. Tigri siempre buscó valoración, especialmente de Willow, la primera persona que le dio un hogar, comida y un regalo sin pedirle nada a cambio. Pero después de que la TSP lo humillara y Willow lo manipulase constantemente, Tigri se cansó. Y pensó algo que muchas personas han pensado después de no recibir esa atención y valoración que querían. Si no soy importante para ustedes, lo seré contra ustedes. Tigri siempre se dejó sangrar por los demás, especialmente por Willow, porque él extrañaba esa sensación que le dio Willow en los callejones. Creyendo que volvería a hacerlo algún día si seguía haciendo lo que ella le pedía. Así que ahora dejó de querer sangrar por ella y aquí es donde él se separó de ella y toda la TSP. Ahora planeando agarrar la cura y curar a un amigo suyo, pero a la vez si se encontraba con Willow, él la mataría por todo lo que lo obligó a hacer y por lo tanto que ella bastardizó todo su esfuerzo. Tigri advierte al jugador sobre Willow. Dice que ella lo está usando para sus razones egoístas. Puede sonar como alguien hablando mal de otra persona, pero en realidad es mucho más profundo. Porque Tigri se está proyectando. Él también fue usado. Lo usaron como amo. Cumplía misiones, pero aún así lo trataban como un saco de boxeo. Él sangraba, pero seguía aguantando, porque pensaba que algún día valorarían su esfuerzo. Pero después del capítulo 5 Tigri se cansó de sangrar, y por eso se rebeló contra la TSP. En el capítulo 11 finalmente se encuentra con Willow y tienen una discusión. Willow cree que por haberle dado refugio, comida y protección puede tratar a los demás como quiera. Pero eso lo analizaremos mejor en su propio video. Aquí Tigri ya no es el mismo. Ahora pelea contra Willow, no solo contra ella, sino contra todo lo que representa, su manipulación, su dolor, su pasado. Pero Willow gana la pelea y casi acaba con la vida de Tigri. Sin embargo, un terremoto interrumpe todo. El jugador los detiene. Y entonces Tigri finalmente habla con honestidad, con calma. Dice algo muy importante, que los dos son parecidos. Ambos tienen dolor en el corazón, ambos están solos, ambos perdieron a su familia y amigos. Y recuerda algo que para él fue muy importante, el día en que se conocieron, cuando Willow lo escuchó, cuando pudo desahogarse, cuando pudo hablar de lo que sentía sin ser interrumpido. Él deseaba volver a como era antes. Esas palabras lo explican todo. Tigri finalmente tuvo a alguien que lo escuchó, alguien que le dio un abrigo, alguien que terminó con su soledad. Y aunque después lo trataran horrible, él se quedó por dos razones: buscaba atención y esperaba que algún día Willow volviera a valorarlo. Pero sobre todo por el recuerdo de ese día donde alguien lo escuchó, la única vez en su vida donde pudo ser honesto con alguien, creyendo que algún día todo volvería a ser como antes. Pero vivir atrapado en un recuerdo puede ser peligroso. Porque cuando idealizamos el pasado podemos terminar destruyéndonos en el presente. Y allí es donde Willow lo entiende todo. Y se dio cuenta de lo ignorante que se volvió. Porque aquí entre estos dos personajes, al menos en mi interpretación, son dos caras de una misma moneda. Ambos sufrieron cosas parecidas, pero en el caso de Tigri él fue ignorado y nadie lo apreció ni sus logros ni lo que hizo por ellos. Pero Willow fue valorada por salvarlos a todos en Navidad, dándole un regalo y tratándola demasiado bien, y eso alimentó su ego para el libro 2. Mientras uno luchaba por valoración, la otra sin necesidad de esfuerzo o tener una buena moral aún así fue idolatrada por los demás. Sí. El entorno cambia mucho a las personas. Y esto solo afirma mi punto de vista. Así como lo he dicho a lo largo del video, el entorno puede cambiar mucho a las personas. Tigri antes de la infección sufrió de soledad, y eso lo llevó poco a poco a sentirse como un inútil por la forma en que su entorno lo trató en su pasado. Su familia lo rechazaba, en la escuela lo humillaban, y sin importar cuánto se esforzara, nadie parecía ver su valor. Cuando llegó la infección, Tigri solo tuvo esa valoración una vez, y fue con Willow. En ese momento ella lo escuchó, le dio un abrigo y terminó con su soledad por un momento. Y por eso Tigri empezó a idealizarla. Porque para alguien que ha pasado tanto tiempo sintiéndose invisible, el simple hecho de que alguien lo escuche puede significar todo. Pero después llega el día de Navidad. Ese día donde todos festejaban con felicidad y socializaban entre ellos, Tigri fue olvidado por completo. Mientras todos convivían y celebraban juntos, él estaba apartado.
Lo criticaban por cualquier error técnico, lo trataban como torpe, y muchas veces simplemente lo excluían de las actividades que hacían entre ellos. Pero con Willow fue completamente diferente. A ella incluso le hicieron un teatro. La celebraron, la valoraron, vieron todo lo bueno en ella, y la idealizaron demasiado. Festejaron Navidad con ella como si fuera alguien muy importante para el grupo. Y aquí es donde entra algo interesante si analizamos también la historia de Willow. Ella sufrió abandono. Sus padres fueron arrestados, Daisy fue llamada por el ejército, y William prefirió ir a buscar a Daisy antes que quedarse con ella. Entonces la pregunta es, ¿Tigre y Willow sufrieron lo mismo? No exactamente. Tigre sufrió de soledad. Willow sufrió de abandono. Pero aún así, ambos comparten algo muy importante, el dolor de sentirse dejados atrás por las personas que más querían. Sin embargo, hay una diferencia clave que termina marcando el camino de ambos personajes. La Navidad. Ese día ambos recibieron tratos completamente distintos, y eso terminó influyendo mucho en lo que se convirtieron en el libro 2. Tigre fue criticado, excluido y tratado como alguien que estorbaba, mientras que Willow fue celebrada, admirada e idealizada por los demás. Y no, lo que hicieron por Willow no está mal. Celebrar a alguien y reconocer lo que hace puede ser algo bueno, pero al mismo tiempo, eso terminó alimentando el ego de Willow. Poco a poco empezó a sentirse superior a los demás, lo que luego la llevó a tratar mal a Tigre y a tomar decisiones mucho más extremas en el libro 2, como intentar matar al jugador y a Pony por su resentimiento. Mientras tanto Tigre tomó el camino contrario. La Navidad terminó cambiando mucho a ambos personajes, empujándolos por caminos completamente diferentes. Y para mí, ese momento explica mucho de lo que vemos después en la historia. Porque en la vida real también pasa algo parecido. La forma en la que el entorno trata a una persona puede marcar profundamente quién termina siendo en el futuro. A veces una palabra de apoyo puede cambiar una vida. Pero también el rechazo constante puede romper poco a poco la forma en que alguien se ve a sí mismo. Y quizás esa sea una de las partes más humanas de esta historia. Que Tigre y Willow no nacieron siendo lo que vemos en el libro 2. Fueron cambiando poco a poco, por la forma en que el mundo los trató. Por eso es que para mí, el Breakout y Spirit Holiday son una obra maestra, son la definición del cine y incluso esta historia no parece hecha por un desarrollador random de Roblox. Sin ninguna duda Miniton hizo esta historia con una pluma de oro. Tigre no es un personaje que depende demasiado de un CFC como otros personajes. Bunny. Y tampoco es el típico personaje que solo por poner caras tristes lo vas a amar, Bunny otra vez. Este es un personaje que desde la historia principal ya mostraba pizcas de su historia, tenía una personalidad, tenía razones, tenía carisma. Y ahora todas las pizcas de la historia de Tigre que nos dieron en el libro 2 fueron contadas con el Breakout, y nos sorprendieron, nos pudimos identificar, pudimos decir. Ahora todo tiene sentido. Todo lo que te muestran en el Breakout conecta muy bien con lo mostrado anteriormente en el libro 2. Y si de por sí este personaje ya era sin dudas el mejor junto con Willow, el capítulo navideño hizo que estos dos sean mejores que de lo que ya eran. A pesar de que Tigre tuviera un papel muy secundario en este capítulo, aún así agregaron más matices para este. Este capítulo navideño no quiso solo quedarse como un capítulo para festejar Navidad y ya, quiso darnos más que eso. Ahora el capítulo de Navidad no solo agrega más cosas para la historia, este capítulo incluso mejora más lo que pensabas del libro 2. En este vídeo ya hemos hablado de Tigre, ahora, nos toca hablar de Willow. Porque como ya lo he dicho, Tigre y Willow son dos caras de una misma moneda. Y sinceramente, no puedo hacer un análisis hacia Tigre, sin analizar a Willow. Así que les tengo una propuesta. Como ya les dije, acabo de crearme un canal secundario el cual dejaré en la descripción. Este canal básicamente se dedicará a lo mismo que hice en este vídeo. Analizar a personajes de otros productos audiovisuales o a la vez hacer unas críticas constructivas hacia estos productos. Ya sea cosas como películas, series y quién sabe, tal vez animes o mangas. Así que, si quieren un vídeo analizando a Willow así como lo hice ahora con Tigre, esta vez tendremos una meta de 3000 likes, y a la vez, la meta de 300 suscriptores para este canal secundario.
Este canal secundario lo tendrán en la descripción del vídeo para que lo apoyen y estén atentos al primer video, el cual llegará al menos en abril. Así que, ahora empecemos con los saludos de los miembros del canal, los cuales tienen un acceso anticipado a este video antes de que sea público. Si quieres un saludo especial y a la vez ver los vídeos antes que los demás, puedes volverte miembro también. Saludos a Springtuber, Soy Galeón, Mafioso Roblox, Laupidi, Mauricio, Adrián Durán, Carlos Flores y CDF. Así que esto sería todo el vídeo de hoy y espero que tengas un gran día. Recuerda que eres una gran persona y no te olvides de sonreír.